Hola, mi nombre es Jesús Daniel Durán y mi tema que me toca en estas segundas jornadas virtuales 2020 con Fundices de actualización profesional es el deterioro de la propiedad, planta y equipo ante la situación de la pandemia del COVID-19. Vamos a saber un poco la cronología de la pandemia, que va a ser el contenido, el impacto de la pandemia sobre las entidades, el principio de negocio en marcha, recordamos algo sobre propiedades, planta y equipos y deterioro de esas propiedades, planta y equipos para caer entonces en las implicaciones que tienen que ver con el deterioro, la pandemia en las propiedades, planta y equipos. A ver, todo comenzó en el año 2019, pero fue el 31 de diciembre cuando se informó a la Organización Mundial de la Salud de que había un virus proveniente de Wuhan y se habían ocasionado bastantes situaciones de enfermedades de neumonía. En el mes de enero del año 2020, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública de importancia internacional. Y en febrero le da el nombre al virus. Tiene 3 meses ya trabajando arduamente en este tema y le da el nombre al virus. Pero es en el mes de marzo cuando ya declara pues de que esto se ha convertido en una pandemia. Y la característica de la pandemia es que traspasas lo que son las fronteras de los países. El problema traspasó de las fronteras de los países. De ahí en adelante, por supuesto que cada país ha decretado su estado de emergencia de acuerdo a sus características, estado de emergencia sanitaria y cuarentena. Recordemos que en Venezuela ya estábamos un poco en problemas económicos, paralización del país por el asunto de los problemas de energía que hemos tenido y fue muy sencillo pues tratar de irnos a la cuarentena. Eso implica algunas medidas, ¿no? Lo cierto es que esas medidas restrictivas excepcionales implicó una reducción drástica de las actividades de carácter económico. Obviamente que se afectó la demanda en muchos sectores. Hay sectores que fueron totalmente paralizados, como el sector turismo. Podemos también ver cómo todas estas empresas de transporte aéreo han paralizado todas sus operaciones y todos los servicios colaterales a ello. Hay un deterioro realmente del resultado de las operaciones y de la situación financiera de la mayoría de las entidades en el mundo ocasionado por la cuarentena. En muchos casos, muchísimos casos ha ocasionado cierre de los negocios, pero en los que no, a través de las medidas que han venido implementando los diferentes gobiernos, en este caso Venezuela, han tenido una producción mínima o una actividad muy mínima, menos del 50% de lo acostumbrado, ¿no? Y eso le genera a las entidades lo que en principios de contabilidad, en normas de información financiera, se llama la hipótesis de negocio en marcha. Porque definitivamente nosotros debemos reconocer las operaciones económicas financieras de la entidad atendiendo a este principio. Es decir, la norma dice, para aplicar NIF, usted tiene que, al preparar los estados financieros de una entidad, debe evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar como negocio en marcha. Y negocio en marcha es una entidad que en marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidar o de hacer que cesen sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa realista de hacer eso. Lo cierto es que la gerencia tiene que tomar en cuenta este principio de gerencia de negocio en marcha para ver qué información va a tener en el futuro para su funcionamiento. Tiene que garantizar que sus ingresos futuros le van a generar un flujo de efectivo necesario para seguir funcionando. En este caso, cuando haya problemas de negocio en marcha, la entidad queda obligada a revelar en las notas de los estados financieros los efectos del por qué
se está afectando el principio de negocio en balance, ¿no? Tiene que revelar también esas incertidumbres de por qué está cayendo en esos problemas. Para hablar de esto, tenemos que hablar de propiedades, planta y equipo, que son, digamos, uno de los elementos de los activos que se ve afectado por el tema de la pandemia, ¿no? Y recordamos que las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con el propósito administrativo, y se esperan usar durante más de un solo periodo. Entonces el subrayado es nuestro, porque ante esta paralización que tenemos por la parte de la pandemia, muchas entidades tienen incertidumbre de seguir funcionando. Todavía no se sabe, no hay fecha de solución de esta situación, solamente indicios de avances en estudios científicos que nos permite estimar de que para enero del año siguiente puede ser que la vacuna esté en la calle, de tal manera de que de aquí a allá las entidades tienen una incertidumbre bastante importante de que ellos van a seguir funcionando más allá de 12 meses. Si ellos no estiman seguir funcionando más allá de 12 meses, entonces ellos pierden la inversión que tienen en esas propiedades, planta y equipo desde el punto de vista de información financiera o desde el punto de vista de contabilidad, pierden la cualidad de ser considerados como propiedades, planta y equipo, porque una de las cualidades es que se espere generar beneficios económicos futuros, bien sea por su uso o por su venta, que la entidad pueda utilizar esos activos en sus operaciones normales, pero que también ayuden a generar lo que son beneficios económicos futuros, que es una de las características esenciales de los activos para ser considerados como tal. De tal manera de que si no tienen la expectativa de seguirlos usando a futuro, entonces pierden una cualidad importante para ser considerados como activos. Y en contabilidad, lo que no es activo es gasto. Por eso tienen el mismo saldo, el mismo tipo de saldo, deudor. Bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a ir llevando a gasto? Para eso entonces que interviene el deterioro del valor. Lo cierto es que en ese reconocimiento, para mantenerlos en mi contabilidad como activos, es muy importante, como lo acabo de mencionar, que mantenga esa característica de que esa inversión sea probable que la entidad tenga beneficios económicos futuros asociados con ese elemento. En el momento del reconocimiento inicial, cuando compro el activo, cuando entra el activo en mi contabilidad, tengo una sola forma de reconocer lo que es el costo, es decir, por lo que me costó realmente el activo, agregando ciertos gastos y aplicando ciertas estrategias del dinero en el tiempo, en tal caso de que ese activo quede amarrado a compromiso de desinstalaciones futuras. Pero en general queda registrado al costo. Cuando voy al reconocimiento posterior, que el reconocimiento posterior es cada vez que vaya a presentar estado financiero, pues cuando vaya a hacerlo por primera vez, la entidad tendrá que escoger entre la política de contabilidad del registro al costo o tiene la opción de utilizar valores de avalúo, que es el modelo de la revaluación, que antes estaba solamente para las grandes entidades, pero que a partir del 2015, la reforma del año 2015 de la NIC para pymes se agregó como opción para la NIC para pymes. Entonces, es importante conocer de qué modelo está utilizando la entidad para el reconocimiento de la inversión de las propiedades, planta y equipo, porque el tratamiento o el reconocimiento del deterioro es distinto si utilizas el modelo del costo o, por el contrario, utiliza el modelo de la revaluación. Lo cierto es que la sección 17 de la NIC para pymes me establece que en esa medición posterior, pues si lo llevas por el modelo del costo, entonces tendrás que reconocer en las propiedades, planta y equipo el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Y aquí es donde aparece este término de deterioro acumulado en el párrafo 17.15a. Esa es la medición posterior. A ese valor es que debes tenerlo reconocido en contabilidad. Ya ahí tienes que tomar en cuenta si existen indicios de deterioro, hacer el cálculo
verificar si la inversión realmente se puede recuperar por ese monto que tenemos registrado en contabilidad, o si por el contrario el monto que se puede recuperar es mucho menor y tengo que entonces rebajar el valor de los activos actualmente, que es lo que se denomina el deterioro. Igual, si utilizas el modelo de la revaluación, el valor por la cual deben quedar registrados las propiedades, plantas y equipos en contabilidad es su valor razonable menos la depreciación acumulada y cualquier deterioro acumulado que previamente pueda estar reconocido en contabilidad. Ahora bien, el deterioro tiene una norma especialmente para ella, aunque la mayoría de las normas de los activos que son susceptibles a evaluación del deterioro siempre tienen un párrafo definido a él. Pero en definitiva, para las pequeñas y medianas entidades es la sección 27 y para las grandes entidades es la NIC 36. Esa sección en su párrafo 27.6 define que una entidad debe reconocer una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultado. Pero este es en el caso en que lleven la contabilidad o reconozcan los valores de las propiedades, planta y equipo por el modelo del costo. Si lo reconoce por el modelo del costo, entonces en el momento en que estás en presencia de un deterioro debes hacer un asiento de contabilidad. Gasto o deterioro va al gasto, al estado de resultado, contra una cuenta de evaluación de activo denominada deterioro acumulado. Esta cuenta de deterioro acumulado de las propiedades, planta y equipo es una cuenta muy parecida a la depreciación acumulada, pero que tendrá otros movimientos y otra característica distinta a ella. Ahora bien, si la entidad utiliza el modelo de la revaluación, entonces el párrafo 27.6 me establece, de la NIF para PYME, me establece que antes de registrar los resultados del ejercicio, debo consumirme el saldo de la cuenta de superávit por revaluación que se encuentra en el patrimonio de la entidad. Aquellas entidades que lleven el modelo de la revaluación tendrán una cuenta de superávit por revaluación. Bueno, antes de registrar a pérdida por deterioro, debo consumirme primero esa cuenta. Y si el deterioro es superior a esa cuenta, al saldo acreedor de esa cuenta de superávit por revaluación, entonces la diferencia sí debe ser reconocida en el estado de resultado como elemento de gasto, igualito como si llevara el modelo del costo. Bien, la norma de inflación también habla sobre el deterioro y me especifica que también se deberá deteriorar las propiedades, planta y equipo. Es decir, que parto del importe reexpresado, pero entonces también tengo que hacer la evaluación del deterioro de las propiedades, planta y equipo. El importe reexpresado de una partida no monetaria se reducirá de acuerdo a la sección 27 del deterioro del valor de los activos cuando exceda de su importe recuperable. Entonces este término de importe recuperable vamos a ver a qué se refiere. El importe recuperable, según la NIC 36 en su párrafo primero, establece que es el importe que pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Es decir, que con esa inversión que se hizo en propiedades, planta y equipo, él debería generar beneficios económicos futuros y eso debe estar determinado en un flujo de efectivo que entra a la entidad. Bueno, es calcular ese flujo de efectivo que entra a la entidad, pero tomado a valor presente, por supuesto, y poderlo comparar con la inversión que se hizo en ese activo. Bien sea, si lo vendes en un mercado activo, y ahí no tendrás que traer a valor presente ese flujo de efectivo, pero si lo utilizas, sí, porque se supone que vas a utilizarlo el resto de su vida útil, ¿no? Y en la sección 27.11 establece que ese importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, que este valor razonable menos los costos de venta es precisamente el valor neto de venta, y su valor de uso. Es decir, por un lado usted sale a verificar cuál es el valor de esos activos en un mercado, del valor de esas propiedades, planta y equipo en un mercado activo, y a ese valor tendría que disminuirle todos los costos y gastos asociados
que van a llevar al esfuerzo de vender ese activo. Y por otro lado, tiene que calcular el valor de uso. Y el valor de uso está relacionado a la capacidad que tiene ese activo o unidos en grupos de activos con lo que se denomina unidades generadoras de efectivo, de generar flujos futuros de efectivo, traerlo a valor presente utilizando una tasa de descuento que le permita definir el valor actual que va a generar ese activo o ese grupo de activos unido en unidad generadora de efectivo. Pero ¿por qué debo de deteriorar las propiedades, planta y equipo? A ver, la inversión que nosotros tenemos en contabilidad, registrado, reconocido en contabilidad, un valor determinado en activo, la entidad debe ser capaz de, con su uso o con su venta, generar unos flujos de efectivos que le permitan generar un valor mucho mayor al valor de la inversión que tienen actual. Por ejemplo, si alguien invierte 1000 bolívares en una propiedad, planta y equipo y estima que solo puede producir con esa inversión de 1000 bolívares 800 bolívares, entonces quiere decir de que ya él estima hoy de que en el futuro va a perder 200 bolívares. Bueno, es lo mismo. En contabilidad, todo lo que vuela pérdida hay que registrarlo. Las pérdidas se anticipan, más los ingresos no. Es un principio fundamental de la contabilidad. Entonces yo tengo que hacer esa estimación a futuro de cuál va a ser el rendimiento de esos activos. Normalmente en el futuro los pasivos tienen un destino, o bien sea de ser cancelado con activo o bien sea de convertirse en ingreso. Además también la entidad va a tener la opción de generar diferentes ingresos por sus diferentes actividades, pero normalmente los activos en el futuro van a pasar a ser egresos. Por ejemplo, los inventarios van a pasar a ser costos, banco tal vez va a pasar a ser gasto, cuenta por cobrar pasa primero por banco y después va para gasto. En este caso que estamos hablando de las propiedades, planta y equipo, pues ellas van a pasar a ser gasto vía gasto de depreciación poco a poco. Bueno, la entidad debe ser capaz de que cuando esos activos en el futuro, y esto es una estimación que se hace a futuro, y yo compare esos activos que ya pasaron a ser egresos, los compare con los ingresos, debe ser capaz de generar un resultado positivo. Si la estimación es que se genera un resultado positivo a futuro, entonces puedo decir de que esa inversión de hoy se está recuperando o se estima recuperar en el futuro. Ahora bien, si la inversión que nosotros tenemos en el día de hoy, yo estimo que comparado con los ingresos que puede generar el uso de esos activos, o tal vez si lo vendo, me genera, comparado con los ingresos, un resultado negativo, lo que yo puedo concluir hoy en esa estimación es que no se va a recuperar la inversión. Y si no se va a recuperar la inversión, hay que estimar por cuánto valor estoy perdiendo y esa pérdida hay que registrarla de una vez. Y allí donde nace el término del deterioro. De tal manera que tengo que hacer un asiento de contabilidad. Si utilizo el modelo del costo, lleva los resultados pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Eso es deterioro acumulado, recuerden que es una partida digamos de tipo de saldo acreedor que tiene la intención de hacer un proceso de evaluación del activo. Y si utilizo el modelo de la revaluación, entonces tendría que consumirme primero el superávit por revaluación del patrimonio para luego, si existe un exceso de ese deterioro, registrarlo en resultado. Lo cierto es que entonces, en el momento en que yo estime que no pueda recuperar esa inversión a futuro, entonces tengo que hacer ese registro de determinación del deterioro, registro de contabilidad, para obtener entonces mis activos o mis propiedades, planta y activos, mis propiedades, planta y equipo deteriorados. Entonces, con un valor mucho mayor, esa comparación a futuro con sus ingresos me debería dar un resultado positivo y entonces puedo estimar que puedo recuperar esa inversión ya previamente deteriorada en el futuro. Ahora bien, ¿cómo se recupera esa inversión en el futuro? Los activos que yo tengo ahorita en el futuro se recuperan de dos maneras. Uno, bien sea si lo vendo.
¿sí? Voy a un mercado activo de ese bien, entro en un proceso de oferta y demanda con personas informadas, es decir, que no tienen presiones para vender, yo estoy interesado en comprar, yo estoy interesado en vender, y defino un precio. Claro está, el valor que voy a obtener ahí tiene que ser un valor neto de los gastos asociados a esa venta. Y por el otro lado, lo puedo recuperar a través del uso. ¿Cómo se recupera a través del uso? Bueno, usando el activo. En la medida en que van pasando los años, se supone que yo voy registrando un gasto de depreciación por el resto de la vida útil, que asociado a los ingresos que se generan en ese ejercicio, me debería dar un resultado positivo. Si de ahí en adelante los resultados de la entidad son resultados negativos, yo puedo concluir de que tal vez ese valor de los activos está sobreestimado y es necesario que a lo mejor se tenga que deteriorar. Y si ya está previamente deteriorado, quiere decir de que tenga que deteriorarse un poco más, porque la entidad debe ser capaz de recuperar la inversión que tienen en contabilidad como activo. Si no es capaz de recuperar esa inversión a futuro, entonces tiene que bajar el valor de los activos, y eso es lo que representa el deterioro, de tal manera de que está obligado a hacer una estimación a futuro del importe recuperable, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que mi importe en libros son bolívares 100 y mi importe recuperable, la que yo estimo a futuro, serían 150, ¿no? Vamos a ponerle un nombre, IRA, importe recuperable del activo, es 150. Aquí no habría problemas de deterioro, porque la inversión que yo hice en 100, él me va a producir 150, quiere decir de que yo voy a recuperar los 100 que invertí, y además se supone que voy a tener un excedente que pudiera ser ganancia de 50, bien sea por venta o usando el activo en la medida en que lo voy depreciando. El problema se presenta cuando el importe recuperable es menor, es decir, que la inversión que yo tengo en activo son 100, pero que yo voy a generar en el futuro por el resto de su vida útil, bien sea por venta o por su uso continuado, bolívares 80, un valor mucho menor. Bueno, quiere decir que la diferencia ya yo estimo que lo voy a perder. ¿Y qué me dice el principio de contabilidad? Bueno, regístralo de una vez. Pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Ya ese activo va a llegar a 80 y se supone que ya yo voy a tener la capacidad de recuperar esa inversión a futuro. De allí es donde nace, por diferencia, el deterioro que debo reconocer. Ahora bien, me queda un principio de saber por cuánto tiene que quedar el valor registrado en contabilidad, y es una norma general. Tiene que quedar registrado por el menor valor que tengo en el valor en libro, que es lo que tengo registrado en contabilidad, bien sea costo menos depreciación acumulada, y si trae un deterioro acumulado también va incluido allí, y ese valor de recuperación, que es el importe recuperable del activo. El activo al final del ejercicio me tiene que quedar medido al menor valor entre los dos. Por eso, si el valor de recuperación da por encima, pues yo no tengo que hacer nada, porque ya está registrado en el valor según libro. Yo tendría que hacer un asiento de contabilidad si ese importe recuperable está por debajo del importe en libro. Ahora bien, ¿cómo se denomina ese importe recuperable? ¿Cómo se determina? Como lo establece la NIF para PYME. Bueno, ese será el mayor valor entre el precio neto de venta, que es el valor razonable, y su valor de uso. Su valor de uso es el valor presente de los flujos de efectivo futuro que es capaz de generar ese activo por su uso continuado. Esos flujos futuros de efectivo se trae a valor presente con una tasa de descuento. Y si no se puede hacer porque es un activo muy aislado, tiene que agruparse en unidades generadoras de efectivo con otro grupo de activos para hacer el análisis. Vamos a hacer otro ejemplo aislado. Supongamos que yo hago ese análisis y mi valor de uso es 47 y mi precio neto de venta, salgo a vender menos los gastos asociados en un mercado activo, son 45. Bueno, pues ¿con cuál me quedo? ¿Cuál determino que es el importe recuperable? El mayor entre los dos, 47. Ese 47 tengo que compararlo con el valor según libro. Supongamos que el valor según libro es mayor. Si el valor según libro es mayor que el importe recuperable, entonces puedo decir de que existe un deterioro y estoy obligado de hacer el ajuste del deterioro por la diferencia, es decir, llevar al gasto de deterioro al estado de resultados esa diferencia de 3 contra deterioro acumulado en tal caso de que lleve el modelo del costo. Si llevo el modelo de la revaluación, el asiento será deterioro, el asiento será superávit por revaluación, disminuir superávit por revaluación por el debe contra deterioro acumulado.
Bien, como les dije entonces, ese valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener en un activo. Esos flujos futuros de efectivo son los que son afectados por el virus. Bueno, por el virus no. Por las medidas económicas y los efectos que ha causado el virus en la economía. ¿Por qué? Porque si ahora la situación es distinta, hay paralización parcial de las entidades, algunas han cerrado, otras no saben si van a volver a abrir, salieron de la mitad del personal, tienen los recursos disminuidos, no hay demanda para sus productos, y para de contar, entonces esos flujos futuros de efectivo se ven afectados. Y al verse afectado, obviamente que se va a ver afectado el valor presente. Este valor de uso es uno de los que más se ve afectado. Y la norma en su párrafo 27.15 establece que el cálculo del valor presente involucra la siguiente fase. Hay que estimar las entradas y salidas futuras de efectivo, es decir, ese flujo de efectivo derivado de la utilización continuada del activo. Y ahí también hay que incluir y sumarle si tienes estimado vender el activo al final, ¿no? Y aplicar una tasa de descuento adecuada a esos flujos de efectivo. Esa tasa de descuento que se utiliza también se calcula y también puede estar afectado los elementos sobre la cual se calcula esa tabla por cambios de sus parámetros que puedan ser afectados por el COVID, porque hay una fórmula que se utiliza para calcular esa tasa de descuento, que es el valor del watt, la fórmula del watt. Esta fórmula del watt es una fórmula del costo promedio ponderado de capital, que es una tasa de descuento que se utiliza para valorar empresas o proyectos de inversión, o utilizando este método de flujo descontado. De tal manera de que esos flujos futuros de efectivo yo los tengo que traer a valor presente, tal como está aquí, año tras año. Vamos a suponer una unidad generadora de efectivo o un activo que tenga una vida útil restante del activo. Tengo que estimar los flujos de efectivo en cada uno de esos años y traerlos a valor presente utilizando una tasa de descuento. De esa manera, el valor presente de esos flujos de efectivo futuros representará el valor de uso. Todos estos cálculos son afectados, tanto la tasa de descuento como los flujos de efectivo son afectados por las medidas restrictivas por ocasión de la pandemia. Mientras que el importe recuperable del activo esté por encima del valor en libro, no hay problema. El problema va a estar cuando el valor en libro esté por encima del importe recuperable, es decir, que el importe recuperable sea menor. Es allí cuando existe el deterioro del activo y lo tenemos que reconocer en nuestra contabilidad. Este importe recuperable del activo es el que va a ser afectado por las medidas del COVID y por esta situación. Hay demás. Bien, en definitiva, el problema está en que ese importe recuperable del activo tiene mucho virus. Es decir, los elementos que se utilizan para calcular los flujos de efectivos descontados, por ejemplo, o el precio del valor razonable en un mercado deteriorado donde nadie está vendiendo y nadie está comprando porque no se puede hacer nada, es bien afectado por ese importe recuperable del activo. Entonces, ahí se va a ver, por supuesto, afectado lo que es ese valor en la cual tenemos que volver a calcular y determinar para compararlo con el valor que tenemos en contabilidad. De tal manera de que este señorito, los flujos de efectivo futuros, son los que se van a ver muy afectados por los temas del COVID, porque bueno, ya hay otra realidad económica, otra realidad operativa, otra realidad comercial cuando se puede, y por supuesto que todo eso tiene incidencia en los flujos de efectivos que la entidad tenía estimado generar a futuro. Esos flujos de efectivos están afectados también entonces
por el virus que nosotros conocemos. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, los aspectos que distorsionan ese flujo de efectivo son el cese temporal de las operaciones. Al principio fue una cuarentena radical, luego se fue flexibilizando, la reducción de la actividad económica y por supuesto va ligado a lo que es la reducción de la rentabilidad, aquellos que no pudieron hacer sus ajustes en términos de gastos y costos para poder compensar y apalear lo que es la disminución de la demanda. Hay también las operaciones interrumpidas afectan ese flujo de efectivo con incertidumbre de continuidad, porque hasta ahora no se sabe. Hay gente que ya entidades que están luchando por la supervivencia, tratándose de adaptar, vendiendo por internet, haciendo entrega en las casas, delivery, pero hay otras que no han podido producir porque su proceso es totalmente diferente. Obviamente que con la paralización de lo que tenemos acostumbrado a la actividad económica normal, hay como un desorden en algunas entidades, puede haber una disminución de la demanda, reflejado por supuesto en la reducción en sus ventas. Y existen sectores completos de la economía totalmente paralizados, como por ejemplo el sector turismo. Si bien es cierto que hay algunas entidades que pudieran tener algún tipo de repunte, porque bueno, en las dificultades se consiguen también los progresos, no es la generalidad. La generalidad es que la mayoría de las entidades han tenido que reducir su personal, reducir su aparato productivo, abren en las semanas que lo flexibilizan, en las semanas que no lo flexibilizan no pueden abrir, y de verdad que eso tiene un futuro muy incierto. Al tener un futuro demasiado incierto, obviamente que eso va a afectar lo que es la ejecución de esa estimación de los flujos futuros de efectivo. ¿Qué debe hacer entonces la entidad? La entidad tiene que revisar nuevamente esas hipótesis y esas bases fundamentales sobre la cual hizo esas previsiones. De flujo de caja, hay que evaluar indudablemente que existe indicios de deterioro en la norma. Hay unos checklists que te dicen cuando hay aspectos internos y aspectos externos que te puedan dar una luz de poder dar un indicio de que los activos puedan estar deteriorados. Pero definitivamente que con el desorden económico que hay, de la continuidad, el riesgo de lo que es el negocio en marcha, obviamente que para mí eso existe un indicio de deterioro bastante importante que nos obliga a hacer ese análisis y a tener que revisar esa hipótesis en la cual se hacen esos flujos de caja, ¿no? También es necesario estructurar diferentes escenarios de flujo de efectivo esperado, porque si la incertidumbre a futuro es bastante importante, y entonces hay que crear diferentes escenarios para poder definir diferentes tipos de flujos futuros de efectivo y adaptarse a las nuevas realidades económicas. Se debe revisar también la tasa de descuento, esa tasa de descuento con la cual se trae valor presente. Hay algunos aspectos que involucran incluso riesgo país, y también tiene que involucrar lo que es la incertidumbre asociada a las medidas tomadas por la pandemia. Y hay un gran riesgo, el gran riesgo de considerar a las propiedades planta equipo como un activo ocioso. El activo ocioso, si bien es cierto que se tiende a no desincorporarlo de contabilidad conforme a la norma de propiedad planta equipo, tienes que seguirlo depreciando. Si él continúa ocioso por un tiempo prudente, razonable, tienes que evaluar su deterioro completo. ¿Por qué? Porque bueno, él no está generando beneficio económico futuro, y esa es una de las cualidades que debe tener para ser considerado como activo. De lo contrario, tiene que ser reclasificado a gasto vía, y la vía es el deterioro. Registra un deterioro acumulado, y si en el futuro cambian las circunstancias, entonces se pueden hacer ese reverso de ese deterioro y activar nuevamente esa propiedad planta y equipo. Lo cierto es que ante todo esto puedo concluir de que en Venezuela existen suficientes indicios que nos obligan a evaluar el posible deterioro de las propiedades planta equipo en el año 2020.
y de seguro que la estimación de generación de flujo de efectivo futuro va a cambiar de manera interesante. Hay que hacer todos estos cálculos. Si están registrando sus propiedades planta de equipo por el modelo de la revaluación, habría que tener una consideración especial con la cuenta de superávit por revaluación. Si bien es cierto que la norma de propiedades planta de equipo indica de que ese valor revaluado pudiera ser su valor razonable, tal vez ese valor revaluado no es su importe recuperable, y su importe recuperable puede hacer que esté por debajo. Así que, como de la misma manera que se aumentó el valor del activo y se subió el patrimonio, es muy probable de que esas revaluaciones que previamente se han hecho en este año, ocasionado por las distorsiones de los precios y por lo disminuido que ha quedado el patrimonio por efecto de inflación, algunas entidades han tendido a hacer el modelo de la revaluación, y así como han aumentado por vía avalúo, definiendo el valor de las propiedades planta equipo como su valor razonable, es posible que ese valor razonable pues no termine siendo el importe recuperable del activo, y si el importe recuperable del activo es mucho menor, pues ese valor razonable van a tener que bajarlo al importe recuperable, que se convertirá entonces en el nuevo valor razonable del activo. En conclusión, hay trabajo bastante importante en deterioro, que considero que para el año 2020 se deben estar haciendo ese análisis y haciendo los cálculos, deteriorando el valor de los activos, más no para el cierre del ejercicio del año 2019, porque ya hay estudios interesantes sobre el caso que nos indican pues que los efectos de las decisiones de los gobiernos por efecto de la pandemia no va a tener efectos sobre los resultados del año 2019, sino sobre aquellas entidades que tengan su periodo de cierre o su inicio que se inicie en el año 2020. De tal manera que todavía tenemos un poquito de tiempo para estar pensando en esto y calculando. Lo que sí es cierto es que se nos viene por ahí el impuesto al patrimonio, donde creo que es pertinente de que se hagan estos análisis por lo menos al 30 de septiembre y se pueda definir un valor razonable para no castigar de manera injusta a los valores de las entidades, del patrimonio de las entidades vía impuesto al patrimonio. Bien, quedo a sus órdenes en el chat y en cualquier reunión que podamos tener para poder ampliar un poco más sobre este tema y para discutir sobre los nuevos aspectos que tienen que ver con el deterioro y el COVID, y poder responderles las preguntas que crean pertinentes.